Rafael Ramírez, exministro de Nicolás Maduro, tiene organismos criminales con ejecuciones extrajudiciales, un sistema de terror. Manejó el petróleo venezolano durante 14 años bajo la tutela de Hugo Chávez y del actual dictador, a quien ahora acusa de haber llevado al país a la ruina. Además asegura que está rodeado de gente complotada para sacarlo del poder y que solo lo sostienen los rusos y los militares. Rafael Ramírez, exministro de Petróleo venezolano, culpó en una entrevista con EFE a Nicolás Maduro y la persecución a la que lo sometió de la millonaria demanda que la empresa estadounidense Harvest Natural interpuso contra él, finalmente retirada por falta de pruebas este miércoles. Ramírez, quien fue ministro y presidente de PDVSA durante 14 años con Hugo Chávez y posteriormente cerca de un año con Maduro, considera que el actual mandatario ha llevado al país a la ruina por su falta de conocimiento y por el nepotismo que aplica en el nombramiento de altos cargos sin experiencia para sectores que necesitan de experiencia y capacidad. Al concluir su labor al frente del Ministerio de Petróleo, fue nombrado representante permanente de Venezuela ante las Naciones Unidas, hasta que Maduro y la empresa Harvest comenzaron lo que considera una cruzada en su contra. Usted siempre ha defendido la transparencia de su gestión. ¿Cuál fue el motivo por el que el gobierno comenzó contra usted la persecución que denuncia? Yo estuve durante 14 años al lado del presidente Chávez como ministro de Petróleo, trabajando en su gobierno y manejé materias estratégicas y fundamentales como es el petróleo. En Venezuela el petróleo lo es todo, y eso lo podemos constatar hoy día cuando Maduro ha destruido la industria petrolera. La situación de penuria que estamos confrontando, pero cuando muere el presidente Chávez, el país se polariza entre dos fuerzas, la extrema derecha y el madurismo, que se conformó como un nuevo polo de poder. Yo no estaba dispuesto a participar con lo que Maduro estaba haciendo con el país. Desde el 2014, siendo vicepresidente de Economía, le advertí que estaba dando un viraje hacia las medidas de derecha con el punto de vista económico y no estaba en general de acuerdo con la manera como estaba conduciendo el país. Ya se perfilaba como un gobierno autoritario, intransigente, y tuve que salir de PDVSA porque ellos así lo quisieron. Les advertí que el manejo de PDVSA no era sencillo, que requería de equipos con experiencia, con conocimientos, y fueron desatendidas todas mis advertencias. Querían hacerse con el control de PDVSA y cuando salí de Naciones Unidas, ya desvinculado del quehacer diario en la industria petrolera en el país, observaba lo que estaba sucediendo, la cantidad de errores que se estaban cometiendo y cómo el país se perfilaba a un escenario de confrontación extrema que nunca habíamos tenido. Y las sanciones lo agravaban, pero la crisis económica ya había comenzado en 2015. Está muy asociada con la destrucción de la industria petrolera. En 2017, una vez que agoté todas las instancias para manifestar mi preocupación, empecé a contar públicamente todo lo que está pasando, y el gobierno no aceptó eso. A partir de ahí, se ha desatado contra mí una de las campañas de linchamiento moral más feroces que existen en el país. Tengo el agravante que es desde los dos extremos, tanto desde la extrema derecha que ven en mí el ministro de Chávez, como desde el gobierno de Maduro que ven en mí el chivo expiatorio para su desastre. Yo me he mantenido opinando, trabajando, criticando lo que considero que tengo que criticar y tratando de defenderme de estos ataques, que son desproporcionados. En el marco de ese ataque surge la demanda de Harvest en contra mía. Era una empresa norteamericana que estaba en el país Venezuela y finalmente cesó sus operaciones. Y me pusieron una demanda temeraria culpándome de sus fracasos gerenciales y de que yo había solicitado sobornos en todo este tema. Cuando ellos introducen su demanda, yo estaba en situación de exiliado. Abandoné Estados Unidos el 4 de agosto de 2017 y no pude regresar a mi país porque ya estaba amenazado de cárcel por Maduro. Ya me tenía sentenciado como un preso político, tal vez de morir y de ahí a la tumba. Y tuve que salir. En ese espacio, Harvest me demanda y como no puedo atender el juicio, la juez me impone una multa de $1.400 millones. Cuando me entero, me hago parte del proceso. Le digo al tribunal que eso es mentira, que son falsedades y que me voy a defender y comienzo el proceso.
Yo pensaba que, como en Estados Unidos hay un Estado de Derecho, iba a actuar y eso fue lo que hice. Cumplimos todo lo que se estableció en el tribunal. Incluso Harvest contrató una empresa de investigación para que buscaran dónde estaba mi fortuna. Pero es que eso no existe. Entonces, ¿cómo te pueden destruir una reputación, un nombre por razones políticas, abusando en el caso de Maduro de su investidura el jefe de Estado junto al fiscal y al Poder Judicial? Acudí a todo lo que se me solicitó y no se encontró nada en sus investigaciones. Y para todos quedó claro que estaban actuando en base a mentiras, en base a alegatos que no tenían ningún sustento, y el día 26 de agosto de 2020, ellos mismos renunciaron a continuar la demanda. Nosotros íbamos a un juicio, que era lo que yo quería, estaba listo para ese juicio, en el que no iban a poder demostrar ninguna de las falsas acusaciones en mi contra. Y se concreta esta decisión, se cancela el proceso. Yo no estoy acusado en el exterior, no tengo ninguna acusación, mi único problema es con Venezuela y tiene una clara motivación política. Maduro tiene conmigo una vendetta personal y si me agarra, me encierra sin el debido proceso y sin nada. Ya me lo advirtieron algunos militares que decían que no volviera a Venezuela, que la orden estaba dada porque Maduro temía que yo fuera una figura que le hiciera contrapeso. ¿Había intereses personales en el interior del gobierno para que se procediera de esa manera? ¿Me puede dar nombres? Tan pronto yo salí de PDVSA en el año 2014, Maduro comenzó a poner en la junta directiva a personas de su más absoluta confianza, pero sin ningún tipo de experiencia en el área. Por ejemplo, puso de vicepresidente a Eric Malpica, que era el administrador de la Cancillería y es su sobrino político. De tal manera que él quería rodearse de su gente, pero el gobierno y sobre todo el área petrolera es un tema que necesita experiencia, conocimiento y asertividad, y eso fracasó. Ellos le pudieron tomar el control de los ingresos petroleros, pero acabaron con ellos. Ahora es evidente que PDVSA está produciendo tan solo 300.000 barriles diarios de petróleo, y yo dejé la producción en 3 millones. Esos son números que no se pueden ocultar, porque cuando tú ingresas al fisco nacional 100.000 millones de dólares, al país le va bien, como le fue con Chávez, pero cuando acabas con la producción petrolera, como ahora, ¿cómo le fue en los mismos niveles de producción que en 1930 cuando estaba empezando nuestra industria petrolera? Esto es una consecuencia directa de lo que ha sido la acción directa del gobierno sobre PDVSA. ¿Cómo está PDVSA en este momento? Muy mal, está colapsada operacionalmente en sus procedimientos de producción de infraestructura de compra. La gente no entiende que no solamente hay que saber de petróleo, sino hay que saber mucho de producción petrolera, de yacimientos, de refinación. No vale que tú puedas poner una junta directiva de militares o de la Guardia Nacional o a tus amigos para hacer ese trabajo. Y así hemos perdido 2 millones de barriles de petróleo diarios y eso es una barbaridad. Eso no puede ni sucede en una guerra. Eso no sucedió en Irak. Además, todo el parque de refinación está colapsado. No puede producir gasolina al mismo tiempo que están intentando reactivar las refinerías. Los ingenieros están presos. Están tratando de reactivarlas con personal sin conocimiento y así vienen los derrames, como pasó en la refinería del Palito, con un derrame sin precedentes. No hay gas tampoco. Esta gente ha dejado que se deteriore toda la industria petrolera y el resto la están vendiendo. Y eso es patrimonio de todos los venezolanos. Nuestra industria petrolera tiene 100 años acumulando activos. Cuando yo entregué PDVSA era una empresa de 200.000 millones de dólares en activos, la quinta empresa más poderosa del planeta. Pero eso no quiere decir que no se pueda rescatar porque el petróleo está allí, la infraestructura está allí, pero hay que tener sentido común y patriotismo. ¿Es posible que se rescate con el actual ejecutivo? No, el problema de PDVSA no es un problema técnico, sino político. Es Maduro quien toma las decisiones, es el presidente de la República quien coloca a los miembros de la junta directiva. Con Maduro no hay manera. Harán alguna intervención pero llevan más 9 juntas directivas, fracaso tras fracaso, están muy mal. Esta gente no solo no tiene el conocimiento, sino que tampoco tiene el interés, porque al debilitar a PDVSA la están privatizando, violando la ley, la constitución, están entregando una actividad que está reservada al Estado venezolano a su grupo económico que lo sostiene en el poder. Con este gobierno PDVSA no se levanta y privatizándola tampoco. El presidente Chávez no se le ocurrió jamás poner en la junta directiva a sus amigos ni a los militares.
Y pudo haberlo hecho, pero no. Maduro no se ha dado cuenta que él va a hacer caer por el desastre de PDVSA. ¿Cree que la demanda de Harvest contra usted se ha retirado por falta de pruebas o hay algo más? Quiero ser enfático, no hubo ningún tipo de acuerdo con Harvest. Ellos intentaron extorsionarme. Harvest trató de aprovechar toda la campaña en mi contra y de repente se creyó el cuento de que yo tengo una fortuna millonaria. Y no, yo soy un ingeniero de petróleo que tengo más de 30 años en el sector. Pero no tengo fortunas, ni mucho menos, ni he incurrido en actos de corrupción. Y ellos me acusaron a mí.